Hola a todos, bienvenidos a un nuevo documental fascinante. Hoy exploraremos los misterios más oscuros y escalofriantes de la legendaria película Nosferatu de F.W. Murnau. Esta obra maestra del cine mudo no solo es conocida por su atmósfera inquietante y su icónica interpretación del vampiro, sino también por los numerosos enigmas y mitos que la rodean. ¿Están listos para adentrarse en la sombra de Nosferatu? Misterio número 1. El origen del guión. La historia detrás del guión de Nosferatu es uno de los primeros misterios de la película. Aunque se sabe que fue adaptada de la novela Drácula de Bram Stoker, lo que muchos desconocen es que el guión original fue supuestamente escrito por Henrik Galeen, pero algunos afirman que fue en realidad obra de una figura oscura conocida solo como el escriba de las sombras. Esta persona, según la leyenda, escribió el guión en una sola noche durante una tormenta eléctrica, canalizando el espíritu de un antiguo vampiro. Se dice que la tinta utilizada contenía una mezcla de su propia sangre y otros ingredientes arcanos, lo que confería al texto un poder maligno que afectaba a todos los que lo leían. El guión original desapareció misteriosamente antes del estreno de la película, y la única copia sobreviviente fue reescrita a partir de recuerdos de los actores y del director. Algunos afirman que este incidente es la razón por la que la película tiene una atmósfera tan inquietante y fragmentada. Se dice que aquellos que poseyeron el guión original sufrieron de pesadillas horribles y enfermizos episodios de paranoia, sintiendo constantemente que eran observados por una presencia invisible. El destino final del guión original sigue siendo desconocido, y muchos creen que aún está oculto en algún lugar, esperando ser encontrado. La búsqueda del guión se ha convertido en una obsesión para algunos cineastas y aficionados al cine de terror. Sin embargo, aquellos que intentaron rastrearlo han reportado fenómenos extraños, como figuras sombrías en sus sueños y sombras que se mueven por sí solas en sus hogares. ¿Podría ser que el guión maldito aún influya en nuestro mundo desde las sombras? Misterio número 2. La identidad de Max Schreck. Max Schreck, el actor que interpretó al conde Orlok, ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías conspirativas. Su interpretación del vampiro fue tan convincente que algunos sugirieron que Schreck era un vampiro real. Esta idea fue popularizada por la película Shadow of the Vampire, 2000, que presenta a Schreck como un verdadero no muerto. Aunque esta teoría se considera ficticia, algunos aspectos de la vida de Schreck y su actuación han alimentado estos rumores. Poco se sabe sobre la vida personal de Schreck, y su reclusión y comportamiento extraño en el set contribuyeron a los rumores. Testigos afirmaron que nunca lo vieron comer ni beber, y que su maquillaje no era removible, como si su apariencia cadavérica fuera natural. Además, varios miembros del equipo reportaron sentirse incómodos en su presencia, describiendo una sensación de frío y opresión cuando él estaba cerca. Algunos incluso afirmaron haber visto a Schreck desaparecer en la oscuridad, solo para reaparecer en el set sin explicación alguna. El director F.W. Murnau nunca comentó públicamente sobre las especulaciones, lo que ha llevado a algunos a pensar que había un acuerdo secreto entre él y Schreck. Según una leyenda urbana, Schreck habría pactado actuar en la película a cambio de alimentarse del miedo y la energía de la audiencia. Este pacto oscuro, dicen, es lo que le dio a la película su poder hipnótico y perdurable. Aunque esta teoría parece sacada de una película de terror, el misterio que rodea a Schreck añade una capa adicional de inquietud a Nosferatu. Misterio número 3. La maldición del rodaje. Se dice que la producción de Nosferatu estuvo marcada por una serie de incidentes extraños y trágicos, lo que llevó a la creencia de que la película estaba maldita. Desde el comienzo del rodaje, varios miembros del equipo comenzaron a experimentar accidentes inexplicables. Luces que explotaban sin razón, cámaras que dejaban de funcionar, y accidentes de set que resultaban en lesiones graves. Uno de los incidentes más espeluznantes ocurrió cuando un decorador cayó desde una gran altura y juró haber sido empujado por una fuerza invisible antes de morir. Los problemas no se limitaron al set. Fuera del trabajo, muchos miembros del equipo y del elenco reportaron enfermedades misteriosas, pesadillas recurrentes y extraños eventos en sus hogares. Algunos miembros del reparto fueron encontrados muertos en circunstancias inusuales, como el caso del actor que interpretaba a Nack, el agente inmobiliario, quien supuestamente se volvió loco y fue encontrado muerto en su celda, con marcas de mordeduras en su cuello. Estos eventos llevaron a algunos a creer que la película estaba de alguna manera vinculada a fuerzas oscuras más allá de nuestra comprensión. La maldición de Nosferatu también afectó su legado. Después del estreno, la viuda de Bram Stoker, Florence Boulkem, demandó a los productores por infracción de derechos de autor, y un tribunal ordenó que todas las copias de la película fueran destruidas. Sin embargo, algunas copias sobrevivieron, lo que hizo que muchos pensaran que la película estaba destinada a perdurar, a pesar de los esfuerzos por eliminarla. La persistencia de la película, junto con los eventos trágicos durante su producción, ha mantenido viva la creencia en su maldición.
Misterio número 4. La locación del castillo. El castillo utilizado para representar el hogar del conde Orlok es otro misterio de Nosferatu. Aunque algunas locaciones son identificables, como el castillo de Orava en Eslovaquia, otros lugares siguen siendo desconocidos. Según algunas historias, Murnau eligió filmar en un castillo abandonado en la región de los Cárpatos, conocido por su reputación de estar embrujado. Este castillo, cuyo nombre nunca se ha revelado, tenía una historia de desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales. Los lugareños advirtieron al equipo de filmación que evitara el castillo después del anochecer, alegando que estaba habitado por espíritus inquietos y entidades malignas. Sin embargo, Murnau, decidido a capturar la atmósfera perfecta, ignoró estas advertencias. Durante las noches de rodaje, varios miembros del equipo reportaron haber visto sombras moviéndose por el castillo, escuchado susurros y lamentos, y sentido una presencia amenazante. Algunos incluso afirmaron haber visto figuras fantasmales observándolos desde las ventanas del castillo. Después de finalizar la filmación, el castillo volvió a ser abandonado y su ubicación exacta se perdió con el tiempo. Los registros del rodaje en esta locación desaparecieron, y aquellos que participaron en esas escenas se mantuvieron en silencio o murieron poco después. Hoy en día, el castillo es considerado uno de los grandes misterios de la película, un lugar envuelto en leyendas y rumores, alimentando la fascinación por lo desconocido y lo sobrenatural que Nosferatu inspira. Misterio número 5. Los sonidos del rodaje. Aunque Nosferatu es una película muda, se dice que el rodaje estuvo acompañado de extraños sonidos que nadie pudo explicar. Los actores y el equipo de filmación reportaron haber escuchado murmullos, gritos y risas siniestras provenientes de las sombras. Estos sonidos eran especialmente fuertes durante las escenas nocturnas y en los interiores oscuros del castillo. Aunque intentaron grabar estos sonidos, las grabaciones resultaron en un silencio inquietante, como si los ruidos fueran inaudibles para la tecnología de la época pero no para el oído humano. El origen de estos sonidos sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que podrían haber sido causados por corrientes de aire y ecos en las estructuras antiguas, mientras que otros creen que eran manifestaciones de la energía oscura del lugar. El hecho de que estos sonidos solo fueran audibles para el equipo de filmación y no pudieran ser capturados en las grabaciones ha llevado a teorías más paranormales. Algunos sostienen que los sonidos eran manifestaciones de entidades sobrenaturales atraídas por la naturaleza oscura de la película. Los actores afirmaron que estos sonidos afectaban su estado mental, creando un ambiente de tensión y miedo real que se reflejaba en sus actuaciones. Max Schreck, en particular, parecía ser el más afectado, con algunos testigos afirmando que entraba en un trance mientras escuchaba los murmullos, actuando como si estuviera bajo el control de una fuerza invisible. Estos relatos contribuyen a la leyenda de que Nosferatu no solo era una película de terror, sino que estaba imbuida de una verdadera energía maligna. Misterio número 6. Las muertes en el estreno. El estreno de Nosferatu en 1922 estuvo marcado por una serie de tragedias que alimentaron aún más su reputación maldita. Durante la primera proyección en Berlín, varios espectadores comenzaron a sentirse mal, sufriendo de náuseas, vértigo y desmayos. Al menos 2 personas murieron de ataques al corazón durante la película, lo que llevó a rumores de que la película tenía un efecto mortal en aquellos con corazones débiles o mentes impresionables. Los médicos que asistieron a los afectados no encontraron causas físicas para los síntomas, lo que llevó a especulaciones sobre la naturaleza hipnótica de las imágenes y los posibles efectos subliminales insertados por Murnau. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que Murnau, quien tenía un interés conocido en el ocultismo, podría haber empleado técnicas esotéricas para infundir la película con energía negativa, con el objetivo de causar terror y sufrimiento reales a su audiencia. La reacción del público no mejoró con el tiempo, y en varias proyecciones subsiguientes se reportaron más incidentes de desmayos y ataques de pánico. Estas muertes y colapsos llevaron a muchas ciudades a prohibir la película, alimentando su reputación de ser una obra verdaderamente maldita. Los expertos en cine han debatido durante décadas sobre si estos incidentes fueron reales o exagerados, pero la leyenda persiste, añadiendo un aura de peligro y misterio a la obra de Murnau. Misterio número 7. Las sombras vivientes. Uno de los aspectos más icónicos de Nosferatu es el uso de sombras para crear una atmósfera de terror. Sin embargo, algunos miembros del equipo y actores reportaron experiencias inquietantes con las sombras durante el rodaje. Las sombras en el set parecían tener vida propia, moviéndose de formas que no correspondían a las fuentes de luz y adoptando formas humanas y monstruosas sin explicación aparente. Estos fenómenos fueron reportados principalmente durante las escenas filmadas en el castillo y en los interiores oscuros de los sets. Los testigos afirmaron haber visto sombras que no pertenecían a ninguna persona presente en el set, y que se movían con una independencia aterradora.
En una ocasión, el camarógrafo principal, Fritz Arno Wagner, se desmayó después de ver una sombra gigante que parecía acercarse a él con intenciones hostiles. Al recuperar la conciencia, describió la experiencia como si la sombra hubiera intentado absorber su energía vital. Estas sombras también fueron vistas por los actores, quienes a menudo se negaban a permanecer solos en el set. Max Schreck, en particular, parecía tener una conexión inusual con las sombras, a menudo observándolas y murmurando como si pudiera comunicarse con ellas. La naturaleza inquietante y autónoma de las sombras ha llevado a algunos a creer que el set estaba embrujado, o que las sombras eran manifestaciones de la maldición que rodeaba la producción. Misterio número 8. La desaparición de F.W. Murnau. El director de Nosferatu, F.W. Murnau, es recordado como uno de los pioneros del cine expresionista, pero su vida estuvo marcada por un evento misterioso. Durante el rodaje de su siguiente proyecto, Murnau desapareció por varios días sin dejar rastro. Cuando finalmente regresó, se encontraba en un estado de gran agitación y no proporcionó ninguna explicación coherente sobre su ausencia. Algunos dijeron que había estado buscando locaciones, mientras que otros sugirieron que había tenido un encuentro con lo sobrenatural. Los rumores se intensificaron cuando Murnau comenzó a hablar de visiones que tuvo durante su desaparición. Según algunas fuentes, él afirmó haber sido visitado por el espíritu de un vampiro que le reveló secretos oscuros sobre la vida y la muerte. Este encuentro, dijo, le otorgó un conocimiento prohibido que debía ser mantenido en secreto. Aunque nunca se sabe si estas historias eran reales o producto de su imaginación, la desaparición de Murnau sigue siendo un misterio no resuelto. Tras su regreso, Murnau continuó trabajando en la industria del cine, pero sus películas posteriores nunca lograron capturar la misma atmósfera inquietante de Nosferatu. Algunos creen que su encuentro sobrenatural lo cambió profundamente, dejándolo con un temor constante de ser acechado por fuerzas oscuras. La desaparición de Murnau y sus crípticas declaraciones han alimentado teorías de conspiración y especulación sobre la verdadera naturaleza de Nosferatu y los secretos que su director pudo haber llevado a la tumba. Misterio número 9. La muerte de Greta Schroeder. Greta Schroeder, la actriz que interpretó a Ellen Hatter, tuvo una vida y carrera relativamente normales hasta su misteriosa muerte. Después de Nosferatu, continuó actuando en varias películas, pero en 1942 fue encontrada muerta en su apartamento en circunstancias extrañas. Las autoridades inicialmente consideraron su muerte como un suicidio, pero varios detalles inusuales sugieren que pudo haber sido algo más siniestro. Schroeder fue encontrada rodeada de páginas del guión de Nosferatu y un espejo roto. Las marcas en su cuello y el pánico evidente en su rostro llevaron a algunos a especular que había sido atacada por una entidad sobrenatural. Amigos y colegas afirmaron que en los días previos a su muerte, Schroeder había estado obsesionada con la película, releyendo el guión y viendo las escenas repetidamente. Algunos sugirieron que había sido visitada por el espíritu de Nosferatu, quien finalmente reclamó su vida. El misterio de su muerte fue rápidamente olvidado durante la Segunda Guerra Mundial, pero los rumores y especulaciones persistieron. Los aficionados al cine de terror consideran su muerte como otro indicio de la maldición de Nosferatu, y algunos han llegado a creer que su espíritu aún ronda los antiguos sets de filmación. Las circunstancias extrañas y la conexión con la película han mantenido viva la leyenda, convirtiendo a Greta Schroeder en una figura trágica en la historia del cine. Misterio número 10. El espejo encantado. Uno de los objetos más misteriosos utilizados en la producción de Nosferatu es un espejo antiguo que aparece en varias escenas. Este espejo, según la leyenda, pertenecía a un noble del siglo XVII conocido por sus prácticas de alquimia y magia negra. Se dice que el espejo tiene la capacidad de mostrar no solo reflejos físicos, sino también el alma de quien se mira en él. Durante el rodaje, varios miembros del equipo reportaron experiencias inquietantes al mirarse en el espejo, describiendo visiones de figuras oscuras y sus propios rostros distorsionados y envejecidos. Max Schreck, en particular, parecía tener una relación extraña con el espejo. Pasaba largos periodos mirándose fijamente, como si estuviera en trance. Algunos testigos afirmaron que durante estos momentos, su reflejo parecía moverse de forma independiente, sonriendo de manera siniestra incluso cuando Schreck mantenía una expresión seria. El espejo fue retirado del set después de que un asistente de dirección tuvo un colapso nervioso tras mirarse en él y ver algo horrible que no quiso describir. El espejo desapareció misteriosamente al final del rodaje y nunca fue recuperado. Se dice que quienquiera que lo posea ahora podría estar sufriendo los mismos efectos aterradores. Algunos creen que el espejo contiene una parte del alma de Nosferatu, atrapada entre los mundos, buscando nuevas víctimas. La desaparición del espejo y los eventos asociados con él han contribuido a la leyenda de que Nosferatu no solo es una película, sino un portal a lo sobrenatural. Y así concluye nuestro recorrido por los 10 misterios más oscuros de Nosferatu.
Desde guiones malditos y actores enigmáticos hasta objetos encantados y desapariciones inexplicables, cada uno de estos enigmas añade una capa de terror y fascinación a esta obra maestra del cine. Si disfrutaron este viaje por los secretos de Nosferatu, sigan explorando y manteniendo viva la curiosidad. Hasta la próxima, y recuerden, las sombras siempre están observando.